del mundo nos ha permitido entender que la heterosexualidad no ha sido solamente una forma particular de pensarnos en las relaciones sociales, ni tampoco desde el deseo. Siempre he creído que la diversidad sexual ha atravesado la condición humana desde los albores de su existencia, ¿no es cierto? Mi nombre es Mateo Viviescas, soy empacador del Éxito de San Diego. Hace 4 años entré a la compañía. Por fortuna en el trabajo nunca he tenido como problemas con discriminación ni ningún tipo de agresión o no sé, o percance por mi sexualidad. Varios compañeros son homosexuales. No todos son abiertamente homosexuales, pero se cuenta por lo menos con la libertad de poder ser o no ser uno mismo dentro de la compañía. Entonces no hay que estar como con tapas o con cierto tipo de cortinas por ser empleado de almacenes de éxito, sino que puedes ser tú mismo. El ocultamiento de su condición o de su gusto sexual básicamente acarrea el no ejercicio de sus derechos. ¿Cuáles derechos? El derecho a la libertad de expresión. Libertad de expresión no solamente es poder hablar o decir lo que se piensa o lo que se cree. Libertad de expresión es poder expresarse su condición, sus actitudes, sus gustos. Acarrea el no ejercicio de su derecho a la intimidad, el no ejercicio de tener una pareja, de que esa pareja también tenga como consecuencia otros derechos. Entonces, en concreto, es el no ejercicio de sus derechos. Entre dejarme llevar como por la búsqueda de mi identidad de género de una manera muy consciente de que eso probablemente implicaba que no iba a poder estudiar en una universidad o que no iba a poder hacer lo que yo quería, pues escogí primero estudiar. Pero eso tuvo un costo emocional, tuvo un costo fuerte en mi vida posterior, porque no viví lo que yo quería vivir en ese momento. Entonces, Brigitte nació mucho más tarde, tuvo que esperar 20 años después de su adolescencia para reconocer que existía y que de todas maneras quería una posición en el mundo. Nunca ha habido la necesidad de preguntarnos qué es la heterosexualidad, porque parece algo dado, ¿sí? Parece algo que naturalmente por sí solo da cuenta de lo que somos. Cuando aparece la pregunta por la homosexualidad, por las bisexualidades, por las transexualidades, cuando la intersexualidad se inscribe en el cuerpo con esa pregunta, inquieta a la humanidad, ¿cierto? Y al inquietar a la humanidad se buscan elementos para tratar de pensarlo, satanizarlo, porque lo que está por fuera de esa lógica tiende más a ser satanizado que pensado. Evidentemente, pues como vivimos en una sociedad un poquito más conservadora, la parte pues administrativa de almacenes éxito, pero ya oficina central, sí es un poco más conservadora pues con sus políticas. Sin embargo, dentro de los almacenes como tal, gerentes y supervisores, no hay como cierto recelo por la sexualidad. Yo he tenido compañeros, básicamente recuerdo un compañero con el que trabajé muchos años, sin embargo la persona no mostraba su condición, yo pienso que sufría y lo que todos pensábamos era, todos sabíamos, él no sabía que todos sabíamos, entonces yo pienso que sufría bastante. Considero que hay que darle ánimo a las personas que están bajo esta condición para que simplemente piensen en ellos mismos, no en los demás, y que magnificen su condición. Con respecto ya a espacios más, o sea, donde esa persona ha sido subordinada mía, el desempeño ha sido normal, completamente normal, no ha habido ningún problema en la comunicación, en el desempeño laboral, ni en las relaciones interpersonales que tiene que establecer con otras personas. Entonces, cuando hicimos el proceso de contratación, ya la gente, o por lo menos los jefes, sabían de mi sexualidad. Nunca tuve la necesidad, pues, como decir abiertamente, soy homosexual, o pues porque no me parece que sea como lo conveniente uno tener que decirle a la gente soy o no soy. Simplemente mi personalidad como se fue desenvolviendo
y la gente se fue dando cuenta, o el que me iba preguntando le iba respondiendo, pero no más. Yo, heterosexual, me pregunto qué significa trabajar con homosexuales, con bisexuales, con transexuales. Es claro, la diferencia se marca, ¿sí? Ellos y nosotros, los que nos sentimos o nos pensamos heterosexuales, o los que se piensan heterosexuales y nosotros homosexuales, y se ponen esas diferencias de ya. No hay ninguna diferencia. La diferencia está en la mirada, y ahí es donde radica realmente la dificultad, ¿cierto? ¿Qué tiene potencialmente de distinto a un hombre homosexual, a un hombre heterosexual o a un hombre bisexual? ¿Sí? Su capacidad de desempeño es la misma, su capacidad de pensamiento es el mismo. La única diferencia, y mire que es donde Foucault pone un énfasis tan intenso, la única diferencia es el tema de la sexualidad. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Entonces, y como la única diferencia es el tema de la sexualidad, ahí es donde el orden moral se cuestiona. Es decir, si yo no nombro que soy homosexual, ¿sí? No hay ningún problema, pero si lo nombro, ¿qué le significa a usted? ¿Me entiende? Está aquí, está en el pensamiento y está en la mirada, ¿sí? Que hay que trascender la mirada, ¿sí? Ahora, hay otro prejuicio mucho más fuerte ahí. El problema no es si se te nota o no se te nota mucho, el problema es que en esos cánones definidos que pone la cultura para establecer esas formas particulares de organización social, ¿cierto? Entonces, tras transgredir ese orden, genera lo que hablamos ahora un poco, esa inquietud, potencialmente, desde cualquier orden, es lo mismo, incluso desde la misma intersexualidad, ¿cierto? O de la misma transexualidad, pero ¿a dónde la cultura provee esos elementos? Entonces, un transexual, un travesti, no puede trabajar en una empresa, una institución de determinados productos. ¿Por qué? Porque rompe con ese esquema, pero potencialmente tiene la misma capacidad. Hay gente que se siente incómoda, ¿no? Y es como, menos diversidad de género, por favor, menos LGBTI, ya estamos hasta aquí, lo hemos escuchado. La diversidad es la forma en que la vida se expresa para responder a un ambiente determinado, es la exploración de las posibilidades de existir, biológicamente hablando. Y eso se produce a través de las relaciones ecológicas, de la competencia, pero también de la simbiosis, los pájaros con las semillas, etcétera, etcétera. De manera que hay toda una visión ecológica y evolutiva de la biodiversidad que me tranquiliza sobremanera y que creo que a todos debía tranquilizarnos, porque precisamente el mundo está hecho para diferir, para ser distintos y para encontrarnos en ese mar de oportunidades. Eso es lo que estudia la ecología y lo que a mí me apasiona. Un empleador, para evitar discriminación dentro de su empresa, debe básicamente hacer campaña educativa, aprender él y sus empleados y su nivel directivo que eso es un asunto natural. Eso hay que verlo como natural. Tenemos que dejar de ver eso como una situación excepcional, como rara, normal, enfermiza. Entonces, básicamente, si aprendemos a verlo como natural, no tenemos por qué estar diciendo aquel es gay, aquella es tal, aquella es lesbiana, aquella le gustan las mujeres, aquel como que parece que se le moja la canoa. No, aprendamos a ver eso como un asunto netamente natural. Entonces, lo educativo es fundamental en este caso. Cualquiera diría que es vergonzoso que nos tengamos que inventar una política pública, ¿sí?, para que haya igualdad de derechos. Eso debería estar, ¿sí? Si realmente la relación con el mundo, la relación que establecemos nuestra con el mundo fuera más ética que moral, el mundo tenía otro contenido, ¿cierto? ¿Sí? Pero nos enseñan a mirar desde el prejuicio. Eso no es culpa de nadie, eso está instaurado en la cultura. ¿Cómo interrogo la cultura y sobre el fundamento de esa cultura, cómo puedo pensar en eso, ¿no es cierto? Para las organizaciones evidentemente es muy complejo esa capacidad de negociar frente a eso, porque hay unos parámetros establecidos. Romper con esos esquemas significa la necesidad de establecer políticas públicas. ¿De qué manera? Desde la manera en que sea posible que se llegue a una, y no es tolerancia, ¿sí?, sino a la condición del respeto, ¿sí?, por la dignidad del otro. ¿Sí?
¿Por qué? Porque es que las condiciones no están dadas socialmente. Entonces puede que la empresa cumpla con la ley. Mire que es muy bonito, la empresa cumple con la ley y dice, hay que otorgarle pues el valor a la ley y el fundamento. La ley es el fundamento para los derechos, ¿sí? Para una política pública y para los derechos, pero en función de eso, ¿sí? Simultáneamente hay que educar, hay que volver a educar. ¿Sí? Es decir, ¿dónde está el fundamento de un cambio de pensamiento frente a la resignificación de lo que es las formas, las diversidades sexuales, ¿sí? En la escuela? Y dónde se afianza el prejuicio en la escuela. ¿Sí? Entonces, claro, en la empresa pasa eso, que puede que el jefe personal y puede que la empresa llegue a un consenso desde una política institucional de género y diga, aquí es un espacio que es abierto a cualquier tipo de expresión sexual, que eso no afecta el rendimiento laboral, las relaciones sociales. Si eso pueden tenerlo claro, ¿desde dónde? Desde el papel y desde la razón. ¿Sí? En las formas particulares de relación todavía hay que afianzar otras formas de confianza y otras formas también de generar, no el respeto por la tolerancia, es decir, es que yo me tolero esto, no, sino entender, ¿sí? Que no hay ninguna diferencia, que lo que atraviesa esa diferencia es el deseo, y ahí no tenemos mucho que decir.